Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Estamos, a ver un poco, 10, 9. Bueno, mientras comparto, a lo mejor entran algunos más. Bueno, la última clase vimos hasta este ejercicio 21, hasta aquí. Era un adicional sobre un problema de energía específica. Y ahora todo lo referente al flujo uniforme. Y ahora vamos a entrar en un nuevo tema que viene a ser el flujo gradualmente variado. O sea que hasta el problema anterior era flujo uniforme. Y dentro de lo que era el flujo uniforme decíamos que tenía que ser el permanente. El uniforme tenía la característica de que el tirante o la altura de agua en un canal
no variaba con la longitud del canal. Ahora vamos a ver el flujo que dice gradualmente variado, o sea que ya dejó de ser el tirante una constante a lo largo del canal para ser variable. Entonces, el flujo gradualmente variado corresponde también al permanente. No pasa porque se modifique su nivel en forma de simultánea para abajo o para arriba. Ese no es el caso, sino que es gradualmente variado. El permanente es meramente un análisis teórico que hay que hacer. Ni siquiera en el flujo uniforme que vimos anteriormente decíamos, aclarábamos de que era permanente porque el no permanente no existe. Tiene que subir simultáneamente todo el nivel o bien bajar simultáneamente y eso no existe en la naturaleza. Entonces, corresponde al permanente cuya profundidad varía de manera gradual a lo largo de la longitud del canal. Las condiciones son, 1, el flujo es permanente. 2, las líneas de corriente son paralelas. La teoría referente al flujo gradualmente variado se basa en los siguientes supuestos. A, la pérdida de altura en una sección es la misma que para un flujo uniforme que tiene la velocidad y el radio hidráulico de la sección. O sea que aquí en una sección cualquiera del canal se hace el supuesto de que hay una pérdida de energía o de carga que corresponde al flujo uniforme, que tiene la velocidad de la que se tiene esta sección de estudio y también el radio hidráulico de la misma. Se hace una equiparación para esa sección en particular de estudio, de que hay una pérdida de carga que tiene que ver con la velocidad y el radio hidráulico de la sección que estamos hablando. B, la pendiente del canal es baja. C, el canal es prismático. D, la distribución de velocidad en la sección del canal es fija. No es que sea constante, sino que es fija. Esas curvas de igual velocidad se mantienen fijas. Los coeficientes de distribución de velocidades son constantes. Los coeficientes de distribución de velocidades constantes. Se refiere a Coriolis. La conductividad K y el factor de sección Z son funciones exponenciales de la profundidad del flujo. La conductividad K, recuerdan que vimos en el flujo uniforme cuando estábamos viendo resistencia mínima. La conductividad viene a ser el C de Chesi o el coeficiente C de resistencia al flujo, que se multiplica por R elevado a la 2/3 y por el área. De tal manera que por fuera está el factor que es la raíz de la pendiente de la línea de energía. Entonces caudal pasaba a ser K, que es la conductividad, multiplicado por la raíz de SF. Ese es el K que estamos hablando. Y la sección C, el factor de sección Z, que era función exponencial de la profundidad del flujo. El coeficiente de rugosidad es independiente de la profundidad de flujo y constante a través del tramo del canal bajo consideración. O sea que el N no depende de la profundidad y a su vez no cambia en el tramo de canal que se estudia. Y aquí tenemos, por ejemplo, la hidráulica del flujo gradualmente variado en un canal, que vemos que aquí está el fondo del canal que tiene pendiente S0, el ángulo de inclinación del fondo es θ,
Aquí tenemos un plano de referencia o plano de comparación. Y aquí muestra el pelo de agua que ya no es una paralela al fondo. Tiene una pendiente SW que ya no es igual al S0. Varía con la longitud del canal. Y también podemos decir que respecto del plano de comparación, en esta sección primera, 1, que tenemos acá, esto tiene una altura de posición que es Z, que es una forma de energía. Aquí tenemos la sección de canal, esto que está acá, que viene a ser también el ángulo θ comparado con la vertical. Esto que está aquí viene a ser una perpendicular al flujo. Y este ángulo que está aquí viene a ser lo mismo que la inclinación del fondo del canal. Entonces, la profundidad del flujo en esta sección de canal lo llamamos D. Lo que hacemos es multiplicar por el coseno de este ángulo θ. Entonces, llegamos a esta proyección que tenemos acá desde Z, del fondo del canal, viene a ser D coseno de θ. Y a partir de ese punto, que ya es el nivel del agua, viene a estar el B cuadrado sobre 2G afectado por el coeficiente de energía alfa, y esto viene a ser la otra o la tercera forma de energía debido a la velocidad, porque esto tiene velocidad, se mueve. Entonces, llegamos a la parte superior. Esta es la línea horizontal paralela al nivel de referencia, o sea, al plano de comparación. Como la sustancia que fluye aquí es real, entonces la línea de energía total tiene una pendiente y que genera entonces aquí una pérdida de carga H que dice acá que va a ser entre esta sección 1 y la sección 2. Aquí también tenemos la normal, aquí genera esto 90, esto también es θ para la otra profundidad hidráulica en esta sección. Entonces, esta es la hidráulica esquemática de lo que es el flujo gradualmente variado, donde se puede ver que ahora las líneas de energía total no es paralela a la línea de la superficie libre del agua que escurre y tampoco son paralelas al fondo del canal. El análisis que aquí se muestra está pasando por una longitud diferencial X, esto que está acá, diferencial X. Por eso, acá hay que suponer de que esto está ampliado, pero si esto es diferencial, significa que la sección 2 prácticamente está tan cerca de la 1, que cualquier apreciación de diferencia que pueda haber entre el flujo gradualmente variado y el uniforme casi no se nota porque están tan cerca que es diferencial de X la longitud de estudio. Entonces, sea el perfil de flujo gradualmente variado en una longitud elemental diferencial de X, que recién lo señalaba, la altura total de la energía será entonces, vamos a llamarle H, a la altura total, que va a ser Z, que era en la sección 1 vimos que era la posición del fondo del canal, D por el coseno, esta es la profundidad en la sección de canal por el coseno de θ, es para la que me va a dar hasta el pelo de agua, viene a ser la altura piezométrica, más debido a la velocidad, también hay otra forma de energía, B cuadrado sobre 2G, multiplicado por alfa, porque esta velocidad no es uniforme, es la media, donde H entonces viene a ser la energía total, que es las tres formas de energía, la de posición, la altura de presión y la altura cinética. Entonces, Z es la distancia vertical en esa sección de estudio respecto a un plano de referencia. D, la profundidad de la sección de flujo. Θ, ángulo de la pendiente de fondo. Alfa, coeficiente de energía, que también conocíamos con el nombre de Coriolis por el autor de ese coeficiente.
V es la velocidad media que nos va a dar la energía debido a la velocidad. Theta y alfa son constantes. La inclinación del fondo del canal y a su vez Coriolis decimos que son constantes. Si son constantes, entonces volvemos aquí, a la energía total. Este ángulo, que es el fondo del canal, constante, y el alfa también. D ya no es constante, es la profundidad y varía con la longitud del canal. Z también vemos que relacionado con la comparación, con el plano de comparación, también es una variable. Y aquí la velocidad no es una constante a lo largo del canal, puesto que del momento que varía de esta altura cinética varía y cosa que se ve en la línea de energía total que viene cayendo hacia la sección 2. O sea que lo único que es constante acá viene a ser θ y alfa. Quiere decir que esta energía total es función, o sea, viene a ser función de X, puesto que esto que está acá, el D, varía con la diferencial de X, o sea, con la longitud X del canal. Z también. Esta altura cinética también. Entonces podríamos decir que esto depende de X, ¿sí? Y no de θ ni de alfa, porque esas son medidas constantes. Entonces quiere decir que podemos escribir que la variación de la energía total respecto de X, esta diferencial de X, a su vez coincide con la longitud del canal que estamos estudiando. Viene a ser igual a la variación de ese Z, que es la altura de posición, que también varía con X. Aquí en el tercer término, de la profundidad en la sección de canal varía con X. Pero como θ no cambia, entonces el coseno de θ es una constante. En esta expresión decíamos que alfa es una constante, pero la velocidad depende también de X, de la posición de la sección. Entonces, esto también varía con X. La diferencial de H, conceptualmente, ¿qué viene a ser? Ahí dice es negativa en la dirección del flujo, o sea, hacia agua abajo. Vemos que el H va disminuyendo su altura. Vemos acá, el H es la suma de estos tres términos de la energía. La total está aquí y luego va bajando. O sea que esa diferencial de H, en la medida que recorremos la diferencial de X, longitud del canal, va cayendo. O sea que se va restando una cantidad diferencial de H. Entonces, la diferencial de H es negativa en la dirección del flujo. O sea que la pendiente entonces de esa línea que representa la carga total y que lo estábamos llamando como SF, que va a ser la diferencial de H de la energía total respecto de X, pero va a ser un valor negativo porque decrece hacia aguas abajo. Y la diferencial de Z también es negativa, puesto que el fondo del canal decrece también hacia aguas abajo. Entonces, si la variación de Z respecto de X viene a ser la pendiente de fondo, lo llamamos S0, pero como va disminuyendo hacia aguas abajo, también es negativa. Entonces, sustituimos el SF negativo, que venía a ser la variación de H, de la energía, respecto de X. Y aquí tengo el S0 negativo, que viene a ser la variación de Z respecto de X, que también es negativa. Y aquí tenemos este término que ya estaba así. Aquí hablábamos de la variación de la energía cinética, también respecto de X. Y esto que está acá, diferencial de D sobre diferencial de D, no estaba, recién ahora está. Porque ¿qué es lo que se busca con este análisis?
En el caso del flujo uniforme, como el tirante era una constante, no variaba a lo largo del canal, pero ahora sí varía. En aquel entonces, calculando el tirante, trazábamos una paralela y teníamos el pelo de agua paralelo al fondo del canal, y si teníamos la carga total, trazábamos también una paralela y teníamos dibujado la parte hidráulica. Y ahora no es así. Ahora la pendiente del pelo de agua no es paralela al fondo, ni tampoco la energía, la carga total. Y lo que estamos buscando entonces viene a ser la ecuación de esa superficie libre, del perfil del agua, en este tipo de flujo que dice gradualmente variado. Entonces, esto es pendiente de fondo, pendiente de la línea de carga total. Acá esto que tiene que ver el coseno, que no cambia, la variación de la profundidad en la sección de canal respecto de X. Esto que está acá es lo que a nosotros si nosotros tenemos una ecuación para esto que está acá, entonces vamos a poder tener, de acuerdo a la variación de D con respecto a X, después vamos a poder dibujar entonces la superficie libre para este tipo de flujo que dice que es gradualmente variado, que no es ya una profundidad constante. Y aquí, sin embargo, tenemos alfa, que es la constante variación de la energía cinética respecto también de X. Y nosotros lo que queremos es esto que está acá. Esta va a ser, si tiene una ecuación esta, resolvemos el problema. ¿Cómo hacemos? Multiplicamos por la diferencial de D y dividimos por la diferencial de D, así no cambia nada la expresión que tenemos ahí. Y ahí entonces estamos incorporando el concepto de la diferencial de D respecto de X. Entonces usamos así cruzado, porque eso es lo que tenemos acá. Y usamos la variación de la altura cinética respecto entonces de la diferencial de D. De este modo vamos a poder sacar como factor común la variación de la profundidad respecto de X, que está aquí y que está también aquí. Entonces, este término la pasamos, todo lo que sea pendiente al otro lado, nos queda S0 menos SF. Y nos quedan estos dos, que tienen el factor común ahora, variación de D respecto de X, que también está acá. Sacamos y nos queda este término. Quedó el coseno solo, que es una constante, alfa, la variación de la altura cinética, pero respecto de la profundidad. Entonces, esto es lo que estamos buscando para poder dibujar el perfil del agua en este tipo de flujo. Y la vamos a tener que despejar de acá entonces. Despejando de acá, vamos a tener la variación de D respecto de X, o sea, de la profundidad respecto de X. ¿Y qué nos queda? Lo que teníamos del otro lado, la diferencia de estas pendientes del fondo del canal, y esto era de la carga total. Y lo que queda en el corchete es el coseno de θ más alfa, variación de del b cuadrado sobre 2g, que es la altura cinética, pero respecto de la profundidad de. Esto va a ser nuestra ecuación 2. Entonces, esta es la ecuación que se llama diferencial general para el flujo gradualmente variado. Que si nosotros podemos resolver, entonces vamos a poder dibujar el perfil. Así como está, no está sencillo resolver. Falta trabajar un poco más en esto, sobre todo porque acá podemos tener esto que está acá, podemos tener Coriolis, podemos tener la inclinación del fondo, pero acá tenemos un problema todavía. Vamos a trabajar por ese término. Entonces,
Esta representa la pendiente de la superficie con respecto al fondo, o sea que es la superficie del pelo de agua respecto al fondo. Y había que ver esto, porque aquí es variable esa superficie del agua. Y esta expresión debería ser también general, que incorpore como caso particular al movimiento uniforme donde D no varía con X. Ese es el caso en que el flujo entonces es uniforme. Si D no varía con X, el flujo es uniforme. O sea que esta expresión sería igual a 0 entonces. Vamos a ver acá. Ahí está. Si la variación de D respecto de X es igual a 0, implica la superficie del agua es paralela al fondo del canal. Y en ese caso vamos a estar en el caso del flujo uniforme. El SW, que es la línea de carga total, aumenta cuando la variación de D respecto de X es positivo. Es cuando la inclinación del pelo de agua en realidad en vez de bajar sube. Y el SW, que es la superficie libre del agua, que también es variación de D respecto de X, si disminuye, como el dibujo que recién teníamos viendo, entonces es negativo, que es el caso nuestro. Si en esta ecuación seguimos incorporando variables, decimos, por ejemplo, que el fondo del canal, que está dado por la inclinación θ, no es una constante, entonces vamos a tener que incorporar también la diferencial de θ respecto de D. Esto es solo para señalar de que eso podría ocurrir en algunos casos, no es el caso nuestro, donde θ entonces va a ser una función de X. O sea que ese ángulo con X estaría variando, entonces se podría entonces diferenciar respecto de X y faltaría agregar un término más. Si θ a su vez es pequeño, implica que el coseno de θ, que si θ tiende a 0 o casi va a 0, casi es horizontal el fondo del canal, podríamos decir que el coseno es 1. Si el coseno es 1, tiende a ser horizontal, quiere decir que la profundidad D que estaba inclinada, cuando vamos levantando, horizontalizando el fondo del canal, D tiende a coincidir con I. Vamos a mirar la gráfica acá. Aquí tenemos esto que tiene una pendiente, que tiene un ángulo θ. Si esto se va horizontalizando porque θ tiende a 0, entonces esta profundidad D tiende a esta altura I. Tiende a coincidir entonces con I. ¿Sí? Todo lo que sea diferencial de D, entonces va a pasar a ser diferencial de I. Esa es la actualización que vamos a hacer ahora. Quiere decir que si θ tiende a 0, el coseno tiende a 1. Y D va a tender a ser aproximadamente I. Y lo que decíamos, diferencial de D o variación de D respecto de X, va a ser aproximadamente reemplazable por diferencial de I respecto de X. Entonces, la ecuación diferencial general que habíamos hecho la demostración y quedó en el punto 2, va a ser así ahora. Diferencial de I en vez de diferencial de D. Respecto de X, esto no cambia. Esto que era el coseno de θ pasó a ser 1. Coriolis, que es una constante, y aquí nos queda entonces esto que era variación de la energía cinética respecto de D era, y ahora como coinciden es respecto de I. Y decía también que tenemos que trabajar un poco más y en este término que está aquí abajo para poder encontrar la forma de que esto se pueda resolver para tener el perfil del agua en un flujo gradualmente variado. Sacamos entonces este término que está aquí, la traemos aquí
y decimos, representa el cambio en la altura de velocidad. Esta es la altura de velocidad y se produce el cambio con I. Y lo mismo que θ, podemos decir también que hubiera pasado si esto no era una constante. Entonces también nos va a faltar un término porque estaría variando. Entonces, dice que el cambio en la altura de la velocidad será esto que está acá. Al no ser constante, esto que estaba acá fuera como factor, va a tener que entrar acá, porque varía al igual que la altura de velocidad, y va a ser con respecto a I. Pero no es nuestro caso. En nuestro caso es el flujo gradualmente variado, donde se parte de la condición de que el fondo del canal y Coriolis, θ y Coriolis son constantes. Entonces, esto era simplemente para agregar que en caso que se quiera analizar un caso particular de que sean diferentes, le va a faltar algunos términos. Por ser entonces la velocidad caudal sobre sección. Para Q sí tiene que ser constante porque es el caudal de diseño del canal. Esto es lo que queremos transportar. Entonces, esto es una constante. Se tiene entonces la velocidad al cuadrado, viene a ser el Q cuadrado sobre A cuadrado. Sustituimos 2G que ya estaba, diferencial de I, y esto vuelve a ser acá afuera porque la condición es de partida es que alfa, Coriolis, es una constante. Pero acá hay otra constante, el Q cuadrado y 2G, que ahora podemos sacar también, y nos queda dentro de la diferencial 1 sobre A cuadrado, que es lo mismo que decir A a la menos 2, que varía con I. Entonces, diferenciamos esto que está acá, viene a ser que el menos 2 se mete por acá, me cambia el signo que era positivo acá delante de alfa, esto que ya estaba porque es una constante, y esto que va a ser a la menos 3, que la pasamos al denominador y va a ser a la 3 aquí abajo, y como el área depende del tirante y depende de I, entonces quiere decir que acá tenemos que considerarlo como una función de función, o sea que multiplicamos por la variación del área respecto de I. Entonces, este 2 que está acá se simplifica con este 2, queda alfa negativo acá, Q cuadrado, quedó G, quedó A al cubo, y esto que está acá, la variación de A respecto de I, pero concretamente diferencial de un área elemental que tenemos arriba en el límite, prácticamente con el pelo de agua, sobre la diferencial de I que viene a ser la altura de esa diferencial área. Sabemos que en esa superficie libre está el ancho superficial que lo llamábamos T. T por diferencial de I, que es la altura, me daba el diferencial área. Entonces, diferencial área sobre diferencial de I pasa a ser T, el ancho superficial. Entonces, esto que está acá, sustituimos por T, que va a ser el ancho superficial. Y se está reduciendo a esto, menos alfa Q cuadrado sobre G al cubo sobre T. Y seguiremos trabajando. Hacemos un pre-análisis acá, un auxiliar de análisis. Z, que normalmente nosotros llamábamos a un factor de sección. Y que cuando era en el flujo crítico, era A raíz de D. Pero nosotros no estamos en el flujo crítico, estamos en el gradualmente variado. Ni siquiera podemos decir que es uniforme. Pero tomamos esta estructura matemática así. Z, área, raíz de D, y donde D sigue siendo A sobre T. Y la colocamos acá. Elevamos al cuadrado esto que está acá, y queda entonces Z cuadrado, que va a ser, desaparece la raíz y queda
a cuadrado por a, que es a al cubo, sobre esta t que está acá. Esto depende de i también. Por lo tanto, z cuadrado, porque z es función de i, esto es entonces una función de i. Entonces, volvemos a mirar lo que teníamos acá. Si acá dividimos por t, y acá dividimos por t, se va t, queda 1 ahí, y acá queda a al cubo sobre t, que es ese trabajo complementario que hicimos acá. Z cuadrado me dio a al cubo sobre t, pero esto es función de i y es variable. O sea que esto no es flujo crítico del flujo uniforme, puesto que el i está variando. El i que está aquí no es crítico, es variable. Solamente esto está coincidiendo como estructura matemática con C, o sea, con Z. Entonces podríamos llamarlo aquí a este a al cubo sobre t que me quedó acá, como si fuese un z cuadrado similar a lo que es el factor de sección, pero aquí es para el flujo gradualmente variado. El i varía. Entonces esta expresión va a ser el número 4, que dice que menos alfa por q cuadrado sobre g z cuadrado. Pero hay que entender de que z es una función de i porque a está acá, depende de i. T depende de i. Hay que darle valores a i para tener z. Seguimos. Si en el flujo crítico para el caudal Q en la sección se tiene. Y ahora vamos a analizar también como una especie de análisis auxiliar, como hicimos recién con Z. Sabemos que en el flujo crítico el número de flow es 1. Y cuando el número de flow es 1, significa, y como esto que está acá existe, esto va a ser B crítico cuadrado sobre G. Esto es velocidad. Igual a D, la profundidad hidráulica, que a su vez viene a ser el A crítico sobre el ancho superficial. Esto es lo que se cumple en el flujo crítico. Pero esa velocidad en el flujo crítico y sustituimos por el caudal que estamos utilizando acá sobre el área, podemos llegar a esta expresión. Alfa, vamos a ver acá, volvemos. Esto que está acá viene a ser el Q cuadrado sobre área cuadrado. El área va a ser el crítico, que va a ser igual entonces a esto que está acá. Está simplificado nada más aquí. Lo que aquí estaba como A cuadrado, el crítico, al sustituir la velocidad crítica por el caudal que tiene que transportar nuestro canal sobre el área crítica, mandamos esa área crítica que es al cuadrado y ya estaba aquí A sobre T, entonces esto es A al cubo sobre T. Y esto que está acá, podríamos decir que dividimos por alfa y aquí entonces también por alfa y va a quedar Q cuadrado y a su vez hacemos la raíz cuadrada, entonces queda Q raíz de gravedad sobre Coriolis. Igual. Y acá va a salir un A, que va a ser en realidad el A crítico, y queda adentro de la raíz el A crítico sobre T. Y esto era D. Entonces, si esto es D, aquí sería A raíz de D. Como partimos de la condición de flujo crítico, flow igual a 1, entonces este término que es igual a esto, que es lo que ya vimos en factor de sección en flujo crítico, esto sí es factor de sección en flujo crítico. Entonces, tomamos esta expresión con ZC, despejamos acá el caudal y va a ser el factor de sección en el flujo crítico que multiplica a esta raíz que estaba en el denominador, que es G sobre alfa. Esto va a ser un número
que multiplica al factor C sub Z crítico del flujo crítico, y esto es Q. Entonces, vamos a ver a dónde vamos. Aclaramos que el ZC es el factor de sección en flujo crítico para Q e I sub C, donde Q es el caudal que va a transportar el caudal y el nuestro, pero dentro de lo que se llama gradualmente variado. Y si fuese crítico, va a tener un tirante crítico. Entonces, la ecuación 5 vamos a introducir en la ecuación 4. La 5 es esta última y la 4 es esta que está acá. Lo que hicimos es este Q que está acá, vamos a sustituir por la 5 acá. Entonces, venimos aquí. Repetimos lo que estamos, para no olvidarnos de sobre qué estamos trabajando, es que es alfa. Aquí nos va a quedar entonces que es el caudal al cuadrado, sustituimos por su equivalente. Era esto que está acá, G que ya estaba, Z cuadrado ya estaba. Y este término está al cuadrado porque el caudal estaba al cuadrado. Entonces, si esto operamos, se va a la raíz, esto quedará al cuadrado. Aquí va a ser Z, C cuadrado sobre Z cuadrado. El Z era para un I que es variable. En cambio, el ZC es para el I crítico solo. Vamos a ver. Como esto tiene acá alfa en el denominador, y se eleva al cuadrado para sustituir el Q, volviendo acá. Al desaparecer la raíz queda G sobre alfa, pero este va a ser al cuadrado. Este no está al cuadrado, pero se va a simplificar con este alfa. Y esta G se simplifica con esta G. Por eso está quedando ZC cuadrado por este. Esto ya estaba al cuadrado y había un signo menos que viene acá y esta es la expresión 6. Es decir, que ese término que teníamos aquí abajo en la ecuación, que no sabíamos cómo hacer para poder resolver, ahora tenemos de esta manera, con su estructura. Es decir, que tenemos que determinar el crítico, meter en la ecuación de Z crítico, elevado al cuadrado, y esto se calcula una sola vez. Pero esto que está acá depende de I. Acá va a sufrir lo que va a ser un tanteo. Para cada valor de I hay un valor de Z. Entonces, de la ecuación de Manning ahora, porque hasta ahora estamos resolviendo el denominador. Vamos a ver a dónde quedábamos. Aquí. Lo que acabamos de resolver es este término que está acá. Aquí arriba no está del todo completo. El SF0, bueno, podríamos resolver definiendo topográficamente la pendiente, pero esto todavía nos está faltando algo más para poder resolver la expresión 3 y así tener el perfil. Volvemos. Y decimos, de la ecuación de Manning, sabemos que en el sistema inglés la velocidad es 1,49 sobre el n de Manning, radio hidráulico a las 2/3 por la pendiente, pero de la línea de carga total, que lo llamábamos S sub F, raíz, o sea, a la 1/2. Esto es la velocidad de Manning. Donde SF, la pendiente de energía. Si despejamos entonces en esa ecuación, el SF nos va a quedar Manning al cuadrado, la velocidad al cuadrado,
y ese 1,49 que teníamos acá, como esto hay que elevar todo al cuadrado para que quede libre el SF, este también va al cuadrado y después va al denominador y hacemos 1 sobre, a ver un poco acá, y ahí queda entonces 222. Y esto queda como está al cuadrado. Esto era 2 tercios, le vamos al cuadrado y queda 4 tercios el exponente. Esto sería el SF. Ahora, en la ecuación de Chesi, la velocidad era C, coeficiente C de Chesi, por la raíz del radio hidráulico por SF. Entonces, despejamos SF después de elevar al cuadrado, que si esto va a ser al cuadrado, este también al cuadrado, pero este ya queda así como está. B cuadrado, C cuadrado, R. Las dos formas del SF. Ahora, en función de la conductividad, en el flujo gradualmente variado, el caudal va a ser la conductividad K, que recién estábamos hablando, por la raíz de la pendiente de la línea de energía total. Esto es en el flujo gradualmente variado. Elevamos al cuadrado entonces este término para sacar esta raíz, queda Q cuadrado, la conductividad al cuadrado y esto queda libre. Despejamos entonces el SF en el flujo gradualmente variado y va a ser Q cuadrado sobre la conductividad al cuadrado. Pero como esto es flujo gradualmente variado, esa conductividad que está acá va a ser para valores I que cambian a lo largo del canal. O sea que esto no es un valor único. Para cada valor de I va a aparecer un valor de K. El caudal podrá ser constante porque eso es lo que queremos transportar, pero esto puede variar. Si esto va variando, me varía también esto. Pero es la expresión 9 para el flujo gradualmente variado y es la fórmula de S sub F. Ahora venimos acá. Si el flujo es uniforme y el caudal Q ocurre en la sección, el SF es paralela a S0. Esto ya lo sabíamos desde el flujo uniforme, que las tres líneas son paralelas. Por lo tanto, se afirma de que el SF en ese tipo de flujo es paralela al fondo, a la pendiente de fondo del canal, que es S0. En este caso, S0 no hace falta que le llamemos S sub F. S0 va a ser igual entonces, como estructura matemática, de la misma fórmula sale esto que está acá. U cuadrado sobre la conductividad, pero para el flujo normal o uniforme es lo que lleva acá el sub n y también al cuadrado. Expresión 10. Como esto es para el flujo uniforme, hay un solo valor que es el tirante I sub n que me va a dar la conductividad. O sea que esto no se me mueve. Donde el Kn es la conductividad en el flujo uniforme con una profundidad I sub n. Esto es uno solo. Para calcular esto que está acá, no es como la fórmula anterior, que era para las variables, para cada I hay un valor de K. En cambio, en el uniforme, el tirante es I sub n y es para todo a lo largo del canal es lo mismo. Entonces, esto no se mueve. Entonces, estamos teniendo las dos expresiones, para S0 y para en el flujo uniforme. Perdón, sí, uniforme. Y el SF que es para flujo gradualmente variado. Entonces, si dividimos estas dos últimas expresiones, esta que está acá, la 9, con la última que tenemos acá, hacemos esta relación. Está acá. Pueden ver que se queda la relación Kn, la conductividad en el flujo normal al cuadrado,
de su conductividad con el flujo variado, gradualmente variado al cuadrado, y desaparece Q porque era un término que se simplifica. Y tenemos la expresión 11. Lo que estamos queriendo es llevar esto a nuestra ecuación diferencial del flujo gradualmente variado. Nosotros estábamos teniendo en el numerador esta diferencia. Estamos llegando a esta expresión que queremos meter ahí. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos y dividimos por ese cero. Y aquí no ha cambiado nada. No se modifica el resultado. Entonces nos queda esta resta sobre ese cero por ese cero. Esto sigue estando ahí. Hacemos la distribución acá entre esto y queda 1 menos SF sobre ese cero. Y esto nos da pie para que podamos sustituir por la 11 aquí. Entonces, abajo ya teníamos así. Esto sale del paréntesis, queda así. Y esto ahora vamos a sustituir por la relación de conductividad. Y va a quedar así, 1 menos esto que está acá. Y aquí estaba multiplicado por ese cero que lo sacamos aquí afuera. Esto va a pasar a ser una constante, es un dato, está pendiente. Topográficamente se puede obtener. Entonces están modificando la ecuación dinámica del flujo gradualmente variado que está tomando esta forma. Y va a ser la 12, que es otra forma de la ecuación del flujo gradualmente variado y que nos tiene que ayudar a resolver para obtener el perfil. Entonces, la variación de la profundidad Y con X. Ese cero lo vamos a conocer topográficamente. 1 es un número. Y acá, esto es Kn, que tiene que ver con el tirante normal en el flujo uniforme. Pero esto es con un tirante que es variable y pertenece al flujo gradualmente variado, que es lo que estamos analizando. Aquí, este es el factor de sección en el flujo crítico. Y esto es estructuralmente como si fuera un factor de sección del crítico, pero matemáticamente tiene la misma forma, pero esto es para un tirante variable, puesto que es flujo gradualmente variado. ¿Qué es lo que nos avisa entonces esta expresión? Que si queremos resolver, hay un tanteo, puesto que K y esta Z varían con I, que es de este flujo gradualmente variado. Y si queremos resolver entonces ese canal que va a funcionar con flujo gradualmente variado, primeramente tenemos que juntar más allá que necesitamos esto conocer que es la pendiente, que topográficamente se define. Tenemos que estar dimensionando para ese caudal que va a conducir el flujo en flujo gradualmente variado, como si fuese primeramente un canal uniforme, con flujo uniforme. Y ahí vamos a obtener el IN que hace que se pueda calcular el KN. Y vamos a tener el I crítico para calcular el ZC. Y eso se calcula una sola vez, porque eso no varía. De manera que después, para cada valor de I, vamos a obtener este K y este Z. Y a ver cómo se puede entonces resolver con esta acotación que estamos haciendo. Entonces, entramos al método o métodos de cálculo. ¿Cómo se calcula entonces esto? El cálculo de los perfiles de flujo gradualmente variado pasa por la solución de la ecuación dinámica de flujo gradualmente variado, que es esto que está acá. Hay que resolver esto. El objetivo es determinar la forma del perfil de flujo. Esta ecuación lo que nos permite dar, conocer el perfil de ese flujo, que es la variación de Y respecto de X, pero hay que resolver. Existen tres métodos de cálculo para resolver esta ecuación. Uno es el
método de integración gráfica, que es lo que vamos a ver ahora. El siguiente es el método de integración directa, que vamos a ver después, y el método del paso, que también lo vemos a continuación. Entonces empecemos por el método de integración gráfica, que es la que se sustenta en esta teoría que acabamos de desarrollar. Este método integra la ecuación dinámica del flujo gradualmente variado mediante un procedimiento gráfico. O sea que esta ecuación la vamos a integrar gráficamente para poder resolver. Sea entonces la figura ahora. Vamos a suponer que este es el fondo del canal y le hacemos coincidir el eje X. Y aquí en el extremo un 0, la ordenada Y que va a ser para los tirantes. Y esto va a ser un perfil cualquiera del flujo gradualmente variado. Decimos que es esa línea. En la sección 1 tengo un tirante y sub 1. En la sección 2, el tirante y 2. Pero la distancia de esta referencia 0, esto es X1. Y la otra es X2. Lo tenemos acotado así. Quiero decir que entre este tirante y el I2 hay una medida X que viene a ser la recta de X2 menos X1. Hasta acá es todo simple. Y qué importante que verlo desde el punto de vista de la simpleza, porque va a seguir siendo simple aquí. Entonces, la distancia a lo largo del fondo del canal es entre dos secciones. Y antes de hablar de esto, aquí, lo que nosotros estamos queriendo es calcular justamente esta distancia X. Está respecto del fondo, puesto que el problema del perfil del flujo variado es esta forma que está acá. Y lo que nosotros queremos es dibujar esta forma del perfil, de dónde hasta dónde me afecta lo que me está causando ese perfil variado. Y cuál es la distancia donde ocurre, y es X. Es la diferencia entre X2 menos X1. Estamos buscando esto y que va a salir con la solución de la ecuación dinámica. Entonces, venimos acá. Si miramos esto hasta acá, X2 menos X1 es X, que es lo que estoy queriendo saber para que tengamos las coordenadas del punto del espejo de agua. Ahora, esto que está acá, si nos metemos un poco en análisis matemático, viene a ser la solución de esta integral de X1 a X2, de la diferencial de X. Esto se resuelve y me da esta solución que está acá. Pero lo que yo quiero es no ir para atrás, sino que ir para adelante. Entonces, hacemos un cambio de variable acá. Diferencial X es lo que tenemos acá. Multiplicamos por diferencial de Y, pero también dividimos por diferencial de Y. Entonces, lo que tenemos aquí dentro nos afecta en el resultado. Pero al cambiar la variable, esto tiene que ser de I1 a I2, que son los tirantes. Entonces, está quedando como esto que está acá, este cociente, multiplicado entonces por la diferencial de I. Y lo hicimos por diferencial de I, dividido diferencial de I, porque al hacer esto, estamos metiendo acá la inversa de la ecuación del flujo gradualmente variado. ¿Por qué digo la inversa? Porque la ecuación dice que era diferencial de Y sobre diferencial de X. Venimos acá. Ahí está. La ecuación dinámica es diferencial de Y sobre diferencial de X. Y cuando hicimos el cambio,
de la variable está en la inversa, está al revés. Entonces va a ser esto, está acá, que multiplica a esto así. Y volvemos a ver cuál sería su representación gráfica, entonces, de esta integral nueva que tenemos acá, que sigue siendo todo igual, que si nosotros podemos resolver esto, vamos a tener el x buscado. Entonces, venimos acá. De 0 a acá es x, el eje x, y la ordenada diferencial de x sobre diferencial de y, tal cual como estaba en la integral, lo que hacemos de acá. Y vamos a tener esa representación de la integral, va a ser de vuelta una curva, pero ya no es el pelo de agua del flujo gradualmente variado, sino que es una representación gráfica de esa última integral. Eso no es pelo de agua. Entonces, quiere decir que a una distancia I1, que es el tirante I1, vamos a tener de esta ecuación que está acá, esta ordenada que corresponde a esto que está acá. Va a ser esto que está acá, 1. Se tiene que coincidir con I1. En el otro extremo tenemos la misma relación 2 porque es para el tirante I2. Y esta es su gráfica de representación, pero no es pelo de agua. Aquí podríamos decir una franja elemental de ancho diferencial de I. Y la ordenada es esto que está acá, la altura. Es decir que esto que está acá multiplicado por diferencial de x, que viene a ser un área elemental acá, es lo que tenemos aquí dentro de la integral, que la vamos a hacer variar de I1 hasta I2. Si resolvemos esta integral, es el x buscado, que va a ser la distancia hasta donde se da el flujo gradualmente variado en la realidad en el canal. Esta integral es un área. Y el área va a ser entonces lo que encierra la curva de aquí hasta acá con estas ordenadas que están acá y el eje Y. La parte sombreada es la solución de esta integral que está acá. Esa es la solución gráfica que al tener esta integral así, de esta manera, para un I1 y acá para un I2, encerramos, resolvemos gráficamente y vamos a tener una distancia X. Acá cuando calculamos esto, es un área matemáticamente, pero para nosotros representa una distancia X que está en el fondo del canal. Entonces, esa diferencial de X sobre diferencial de Y, que es el recíproco del lado derecho de la ecuación de flujo gradualmente variado, porque tenemos la inversa. De acuerdo a la figura anterior a esta última, el valor de X es el área sombreada formada por la curva, la parte de arriba, y le aclaro de vuelta que no es pelo de agua ahí. Es solamente geométrico y matemático. El eje Y y las ordenadas diferencial de X sobre diferencial de Y correspondiente al tirante I1 y al tirante I2. Es el área que nosotros tenemos que determinar para ir conociendo las distancias X. Este método es de aplicación amplia. Entonces vamos a aplicar este método en el problema número 22. Y dice, un canal trapezoidal o trapezial tiene ancho de fondo 6 metros, que lo llamamos B. El talud lateral es 1 en 2, o sea, Z es 2. La pendiente de fondo, el S0, 0,0016. El N de Manning, 0,025. Conduce un caudal, que va a ser el Q, 10,80 metros cúbicos segundo.
calcule el perfil del remanso creado por una presa que embalsa el agua hasta una profundidad de 1,5 metros, inmediatamente detrás de la presa. O sea, cuando dice detrás se refiere en realidad hacia agua arriba, de donde se embalsa. Se supone que el extremo de agua arriba del perfil es igual a una profundidad 1% mayor que la profundidad normal, o sea que el I normal del flujo uniforme se refiere, el IN. Ya le explico en el gráfico qué está queriendo decir acá. El coeficiente de energía, el de Coriolis, 1,1. Eso es alfa. El I crítico, 0,67 metros. Y el I normal, que todos son para flujo uniforme, es 1,01 metros. Y dice solución. Y esto también tienen que aprender a distinguir cuál sería el perfil. El I sub n viene a ser el tirante normal, pero del flujo uniforme. Mayor que el I crítico, por los datos que tenemos. El I normal dice 1,01 allá abajo. Esto que está acá. Mayor que 0,67, que es el crítico. Y por acá decía que como hay un tabique que embalsa el agua, levanta el agua y tiene entonces un tirante I que va a ser 1,5 metros y que vemos que supera a todo esto que están acá. Entonces, el IN mayor que I crítico y el flujo inicia con una profundidad mayor que IN, que era 1,5 que recién decíamos. Entonces, el perfil es de tipo M1 porque hay que identificar qué clase de perfil es. Y va a ser remanso subcrítico, o sea, de baja velocidad. Vamos a ver si tenemos, este sería nuestro ejercicio. Tenemos el fondo del canal que tiene una pendiente. Acá tiene un tabique. Esta es la línea de flujo crítico y esta es la línea del I normal. Está acá, el I normal. Por culpa de este tabique que debe tener seguramente un vertedero por acá para que el caudal que viene por el canal tiene que pasar exactamente igual por el vertedero que debe tener el tabique. Pero para ello tiene que elevarse el nivel del agua. Este que está acá tiene una altura de agua que es mayor al IN y también bastante mayor que el I crítico. Y resulta que esto se hace, en la medida que nos vamos hacia aguas arriba del canal, esto va tendiendo al I normal y se va acercando en forma asintótica hasta que en algún punto hacia arriba debería coincidir. Pero si vamos a buscar ese punto, vamos a ir un montón de kilómetros hacia agua arriba hasta encontrar, y no tiene sentido porque si esto que está acá, el IN, dice que es 1,01 metros, gigante, acá le damos 1% más, acá dice 1% más a este valor IN, que es 1,01, o sea que multiplicamos por 1,01 y vamos a tener 1,02, o sea que hasta que sea apenas 1 centímetro más y le damos por finalizado o como que ya coincide con el valor normal. Entonces quiere decir que este tabique me genera un efecto de sobrelevación de nivel que se llama remanso hasta este punto. Y lo que nosotros estamos buscando determinar con la fórmula dinámica y en forma gráfica es esta X que viene a ser esta longitud del tabique, a ver hasta dónde me afecta el efecto remanso que me genera este tabique que está acá. Me levanta el pelo de agua 1,5 metros cuando este es 1,01 y cuando este que
que es el crítico, es 0,67. Y lo vamos a estudiar hasta que le aumente apenas 1 centímetro más. Y le damos por finalizado. Metros más, metros menos acá no hace la cuestión. Entonces, a ver, ahí creo que se entiende nuestro problema. Y lo que tenemos que buscar entonces es, ¿por qué dice acá M1? Un perfil que se llama M1 pudo haber sido cualquier otra letra que tiene la tabla. Puede ser M2, M3, puede ser S, H, etc. Entonces, 1 se refiere al sector donde está el perfil de la variación de I. Y está arriba de N, de este mayor que está acá. Está en esta zona. Acá hay otra zona. Y acá hay otra zona. Entonces acá es la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Porque el perfil puede estar bajando y cruza esta zona. También puede ser de esta zona subiendo, pero está en la tercera. En nuestro caso, está totalmente arriba. ¿Y qué pasa cuando decimos que ya está aquí y le damos como que ya coincide? Quiere decir que de acá para acá, flujo gradualmente variado. Eso es lo que ocurrió acá por remanso. Pero de acá hacia aguas arriba, es flujo normal, uniforme. O sea que el resto del canal hacia arriba no se entera de que hay un problema acá, que es el flujo gradualmente variado, que es a partir de este punto. Por eso también nosotros necesitamos en la fórmula del flujo gradualmente variado todo el canal dimensional como uniforme, porque necesitamos este dato IN y necesitamos el crítico para poder relacionar y comparar con los nuevos niveles del pelo de agua. Entonces vamos hacia, aquí está, lo que veíamos que el IN es mayor que el I crítico y el flujo inicia con una profundidad mayor a su vez que IN, porque decíamos que es 1,5 metros cuando empieza y se va el perfil del agua hacia arriba, y dice que es remanso subcrítico y es M1. A ver cómo se sabe eso. Tipo de perfiles de flujo en canales prismáticos. Acá tenemos la pendiente. Si horizontal, ese 0 es 0. Si es suave, este es mayor que 0, pero menor que el crítico. Crítico, cuando ese 0 es pendiente crítica, pero tiene que ser mayor que 0. Empinada, cuando ese 0 es mayor que el crítico y también mayor que 0. Adversa es cuando esto es menor que 0, o sea que la inclinación es al revés. En vez de bajar, sube. Designación. Recién le hablaba yo de la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Acá tenemos la relación, la comparación de la variable del tirante I, que es ahora el I normal y el I crítico en las distintas zonas. Después dice tipo general de curvas, cómo son las curvas. Después dice tipo de flujo, cómo son los flujos. Te vamos a entrar en ese detalle. Entonces, vamos al caso nuestro para entender por qué dice M1. Acá está. En la zona 1, porque está arriba del 3, después en el medio estaba la zona 2, y arriba del IN, la última línea del flujo normal, está sobrelevado el nivel del agua respecto de IN, y está entonces en la primera zona arriba. ¿Y por qué M1? ¿Por qué no es M2 y por qué no es M3? Porque uno que está en la zona 1 y no está en la 2 ni en la 3. Ahora, vemos acá la pendiente de fondo, mayor que 0, sí, y menor que el crítico. Esto es lo que está ocurriendo, pendiente baja. Si venimos acá, vemos que el nivel del agua, por culpa del tabique, levanta más arriba que el I normal, porque este 1,5
y este es 1,01. Entonces, cumple con este requisito que está acá. Pero a su vez, el I normal es mayor que el I crítico, porque el I crítico dice el dato 0,67. Entonces, está cumpliendo esto que dice acá. Entonces, es M1 por eso que está acá. Y si nos vamos a la otra columna, dice que es remanso, porque va la sobrelevación nace en el tabique y se va hacia agua arriba hasta una cierta longitud que se mide en el fondo del canal, a ver hasta a dónde se produce ese efecto de sobrelevación que se llama remanso. Y el tipo de flujo es subcrítico. El crítico, recuerdan en la curva de energía específica que era el punto C en la inflexión de la curva que venía bajando y pasaba hacia abajo, como el IN, el mayor que I crítico, está por arriba de esto. Entonces, tenemos un tirante mayor que conduce el mismo Q que el crítico. Y este es menor, quiere decir que esto tiene una velocidad crítica. Y esto que está acá, que conduce el mismo caudal, pero con un tirante mayor, la velocidad es más baja. Entonces está en el sector que decíamos subcrítico. Y a su vez se confirma porque el nivel real del flujo gradualmente variado está más arriba aún que esto que está acá. Por eso decimos subcrítico. Esta es la definición que uno tiene que hacer. Ahora, vamos a aprender otra planilla. Este es el caso nuestro, el dibujo nuestro, M1, el I normal, el I crítico y el remanso debido a lo que hay abajo me sobreeleva hasta un lugar donde se considera que es el alcance de ese remanso. El N mayor que I crítico coincide para pendiente suave, que es el caso nuestro. Y acá lo que hacemos es comparar estos que están acá. El I es mayor que IN, a su vez I es mayor que I crítico, eso es cierto. Vamos a ver otra aquí, cómo es la obra. Aquí está nuestro caso. Es un canal que tiene un tirante crítico. Hay que dimensionar primero con esto. Tirante normal. Colocamos acá un tabique que me embalsa el agua. El canal viene con flujo uniforme, pero cuando entra a partir de aquí, entró en la zona de flujo gradualmente variado, pero el caudal sigue siendo constante. Va a pasar por el tabique el mismo caudal. Entonces me genera una sobreelevación del nivel del agua hasta que se hace asintótico y definimos con un por ciento más sobre el IN como que se termina. Quiere decir que nuestro problema de remanso llega hasta esta distancia, hasta donde se termina. Y de ahí para arriba el flujo paralelo. O sea que las tres líneas son paralelas, el S0, SW, SF, cosa que acá ya no es. Bueno, son las formas de analizar esto que está acá y ahora entonces venimos, estamos por acá hoy. Ya sabemos que esto es lo primero que hay que identificar, cuál es nuestro perfil. Entonces, venimos acá. Para efectos de simplicidad, el fondo del canal en el sitio de la presa se escoge como el origen y el valor de X se toma como positivo en la dirección de aguas arriba. El cálculo de diferencial de X sobre diferencial de Y, que viene a ser la inversa de la ecuación dinámica del flujo gradualmente variado, porque hemos dado vuelta, se calcula mediante la ecuación original que se demostró que era así, de Y respecto de X. Y nosotros para resolver lo que hicimos fue dar la vuelta. Entonces venimos acá. Y decía también de que había un Z que depende de Y.
Y había un K que también depende de I, que son los propios de este tipo de flujo, gradualmente variados. Pero el Z crítico y el K normal es el flujo uniforme y que tiene su forma de calcular, el ZC, que es el Q, que es dato, G sobre alfa, que también son datos raíz, sale este valor. Esto se calcula en el tanteo una sola vez porque esto no cambia. El Q no cambia, gravedad tampoco, alfa tampoco, esto no cambia. Después está la conductividad en el flujo uniforme, que era Kn, era el curso de la raíz de S0, el caudal y la pendiente de fondo. Esto no cambia, se calcula una sola vez, 270. Lo que va a cambiar es lo que depende del I de este tipo de flujo que es gradualmente variado. Entonces, empezamos, acá lo vamos a mostrar cómo se hace el cálculo y después el resto. Se calcula de la misma manera. Adoptamos, por ejemplo, I igual a 1,5, que es donde está el tabique y que me provoca el ascenso del nivel hasta 1,5 metros. Calculamos entonces el ancho superficial, que es B más I por el talud lateral. Y como hay dos veces, por 2. Se tiene todo 12 metros. El área es la base menor más la base mayor sobre 2 por I. 6 más 12 sobre 2, y ahí es 1,5, que es lo que estamos dando de el principio. 13,5. Perímetro. Se tiene todo para calcular perímetro, 12,7 metros. El radio hidráulico es A sobre P, ya tenemos calculado, es esto. Todos estos valores que están aquí abajo son para un valor 1,5 de I. En la medida que nos vamos hacia aguas arriba, va a ir cambiando el valor de 1,5 porque tiene que llegar hasta 1,02 metros, que es el extremo ahí arriba, hasta donde afectará el remanso. Entonces, el K, la conductividad que depende de I en este flujo, viene a ser, aquí tenemos el caudal por la raíz, por la raíz de SF, que es de la línea superior. Esto es la rugosidad, era 1 sobre N, área R 2/3 por SF. Pero como el caudal era la conductividad por la raíz de SF, cuando despejamos entonces el K, el SF viene aquí. Y esto se puede simplificar quedando entonces conductividad, que es esto que está acá. Esto depende de I, R también. Y como estamos todavía en el valor 1,5, el área ya lo calculamos, el R también. Esto era dato, rugosidad de Manning. Sale esto que está acá, 562,44, viene a ser la conductividad. El Z, que también en este flujo depende de I, raíz de A al cubo sobre T. El A para 1,5 dio esto que está acá, y el T para 1,5 esto da entonces Z 14,32. Estos van a variar. Cuando cambie el valor, en vez de 1,5, y lo cambiamos a propósito que sea fácil, decir, bueno, ahora 1,4, después 1,3, y así sucesivamente, se recalculan estos valores, pero esto que hicimos aquí, esto ya no se corrige más, puesto que esto es único para la fórmula que se había demostrado. Entonces, en esta fórmula, ahora sí, le damos vuelta, diferencial de X respecto de Y. Lo que queremos es X. Tenemos esto que está acá. Para el valor 1,5 de Y, este Z recién calculamos y este K también. Pero el crítico de Z es uno solo. Se calcula una sola vez y ya calculamos. El
La conductividad para el flujo normal también ya lo calculamos y se calcula una sola vez. Cada vez que cambiamos I se tiene que calcular Z y se tiene que calcular I. Y de ese modo, cuando sustituimos esos cálculos aquí, vamos a tener un valor de esta expresión que está acá, que era lo que estaba en la integral cuando cambiamos las variables. Entonces, colocamos lo que recién se calculó y esta relación da 760,54. Ahora lo que hay que hacer es cambiar, en vez de 1,5, le vamos a dar 1,4, después 1,3 y tenemos que terminar cuando le damos 1,02, que es el final. Entonces, se debe realizar cálculos para valores decrecientes de I, hasta el I 1,02 metros, que es el final. Con estos cálculos se confecciona la planilla siguiente. Entonces lo que hacemos es, lo que acabamos de hacer es el 1,5 para I. Calculamos T, A, R, hicimos R2 tercios porque así necesitamos. Este es el K, que ya depende de este valor I. Este es el Z, que se calcula para este valor de I. Después metemos la ecuación inversa y sale este valor. Después, ¿qué hacemos? Cambiamos el valor de I. Tenemos que ir bajando porque vamos a terminar en este valor de I, de 1,02, que es el final, hasta donde queremos saber cuál es la distancia X, hasta donde influye el efecto remanso. Si esto es 1,4, se repite los cálculos. Se calcula T, A, R, R2 tercios, el K para el nuevo valor de I, que es 1,4, el Z para el nuevo valor 1,4, y metemos la ecuación esta que está acá, la inversa, y ahora es así. Y va subiendo, vamos bajando el valor de I, y esto va subiendo. Llegó hasta casi 12.000. ¿Y cómo se resuelve entonces? Hasta acá no hay problema. Estamos haciendo hasta acá esto. Lo que nosotros tenemos que resolver es una integral, que decíamos que era justamente diferencial de X sobre diferencial de Y por diferencial de Y, y que integramos de I1 a I2. Esa es el área. Entonces va a ser, antes de pasar acá, esto que está acá se puede graficar con respecto al I, esto que está acá. Vamos a ver esto que está acá. En la abscisa tenemos I, y en ordenada tenemos la inversa de nuestra ecuación. Aquí recién para 1,5 de I salió esta ordenada de 700 y algo así. Ahora aquí hay que darle 1,4 y la ordenada va a ser esta que está acá. Este es para 1,3 y así se va esto cada vez más alto el valor. Esto acá está 8.000 y se iba prácticamente a 12.000 allá arriba. Esta es la curva de esa integral. Vamos a volver entonces aquí. Esta que está acá. Lo que estamos haciendo es esto. Le dimos, por ejemplo, acá 1,5 y me salió este valor. Si le doy acá 1,4 y me da este valor. Y estoy haciendo entonces la curva, que acá tiene otra forma. Esta es la ordenada, esto es Y, y lo que tenemos que hacer es buscar esta área que se puede calcular directamente sobre la otra, porque va a ser esto más esto sobre 2 y por esto que está acá. Entonces tenemos el área que para nosotros no es área, sino que es X, porque así dice la ecuación matemática. Es X que está ahí. Entonces, volvemos a la gráfica. Nosotros hasta aquí tenemos, hasta aquí, sin problema. Podemos entonces hacer esto que sea ordenada
Y esto que está aquí va a ser la abscisa. Entonces venimos acá. Todos los valores que tenemos en la planilla los vamos colocando acá. Y todas las ordenadas vienen a ser la inversa de nuestra ecuación. Y el área que está por debajo de la curva que cierra con el eje de abscisa y con el eje de ordenada, este viene a ser la distancia total. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular esta pequeña área, que sería esta medida, más esto que está acá sobre 2, y si este es 1,4, quiere decir que esta medida es 0,10. Por 0,10 tenemos esta área. Entonces tenemos nuestro primer valor de X, que podemos llamarlo X1. Después hacemos esto que está acá, así, la otra área será X2. Entonces, esto es lo que hay que hacer en la planilla. Como antes de esto que está acá, no tenemos más nada, entonces el área no tengo, empieza acá, no tengo área, por lo tanto, si quiero acumular, porque quiero X, la solución de esa área para nosotros es distancia X, es 0. Después, ¿qué hacemos? Lo que recién explicaba en la gráfica. Esta ordenada más esta ordenada sobre 2 por 0,10, porque es la diferencia entre esto que está acá, 1,5 menos 1,4. Esto se lo trato de hacer lo más que se pueda para que sea simple. Después acá, cuando íbamos llegando a este valor, ya no es más 0,10, es variable. Entonces, esto más esto sobre 2 y por 0,10 es este valor. Después, este valor que está acá más este, porque pasamos a la otra área, sumamos, dividimos entre 2 y por 0,10 tengo esto. Lo mismo hago con esto, así voy obteniendo el cálculo de las áreas parciales. Y tenemos los X, las áreas parciales que son como X parciales para nosotros. Así, hasta llegar acá. Y este es porque nosotros decíamos el IN, el tirante normal era 1,01 y teníamos que calcular hasta 1 centímetro más, o sea, 1% más de IN. Y eso es lo que da 1,02. Quiere decir que no tiene sentido ir más abajo, puesto que vamos a ir muy lejos en cuanto a distancia, pero no vale la pena porque ya esto con el viento, 1 centímetro fluctúa para arriba, para abajo, no tiene sentido. Entonces, tenemos los X parciales, que son las áreas parciales desde el punto de vista matemático. Ahora acumulamos esto que está acá, 0 más esto más esto acá, y vamos acumulando la distancia hasta llegar a la parte final de nuestro tramo de estudio, que es hasta que I es 1,02 y llega a este valor que está acá, 724,27 metros, viene a ser la longitud total hasta donde es el flujo variado, y de ahí para arriba es uniforme. Entonces, vamos a ver, como tenemos todas las ordenadas, acá tenemos el 1,5 que es en el tabique, a 0,10 menos para acá, si esto es 0,10, el siguiente valor es más chico. Vamos a ver cuánto salió la ordenada. Teníamos este valor de ordenada, este que está acá, así. Esto que está acá es lo que va bajando, las áreas. Entonces, venimos de vuelta acá. Quiere decir que con esa planilla tenemos abscisa y ordenada, y podemos tener cada uno de los puntos del perfil del agua, que va a ser el perfil del flujo M1 que habíamos identificado al principio, y podemos unir todos estos puntos hasta que esto se hace asintótico y hasta el final que nosotros decíamos, que es 1,02, esto que está acá, hasta ahí. Y ya a partir de ahí es todo I sub n 1,01 sería para arriba. Y en este lugar la distancia que nos da el acumulado es 724,27
como dice la planilla aquí abajo, esto que está acá. Entonces, volvemos aquí. Quiere decir que desde ese tabique que estaba acá, se me elevó 1,5 metros el agua y está por arriba del I normal. Y el I normal, a su vez, me daba que era mayor también que el crítico. Este es la zona 3. En el medio es la zona 2 y este es la zona 1. En la zona 1 está. Y uno puede dibujar entonces el perfil. Esto que está acá. Y la distancia del alcance de este problema que me causa el tabique es desde este 0 hasta acá, 724 metros, casi 800 metros o casi 1000 metros. Y la pregunta que yo le puedo hacer a ustedes es, ¿para qué sirve en este canal conocer ese perfil? Este que está aquí. En verdadera escala. ¿Y para qué sirve? A ver algunos, porque todo esto no hacemos solamente para dar un examen, sino que a la hora de la verdad hay que aplicarlo. En este caso es para un canal, pero esto puede ser para un bañado, para un río, etcétera. Es normal que ocurra esto. ¿Ustedes recuerdan? Acá decíamos, hasta acá es variado, pero de acá para arriba viene el flujo normal. El tirante viene a ser el IM. Que viene. Y esto tiene que tener un borde libre acá arriba para que no rebalse el agua por algún motivo. Recuerda que calculábamos el borde libre. Lo llamábamos también revancha. Si se carga por lluvia además, entonces siempre queda metido dentro y no se sale del canal para que no erosione y no se quede fuera de servicio un tramo. Acá vemos que esto, si por acá viene el borde libre, vamos a suponer que esta sea la altura del borde libre, llega por acá y se encuentra con que hay un flujo gradualmente variado por un efecto remanso debido a un tabique. Y nuestro borde libre se construyó siguiendo así. Después se colocó el tabique y funcionó esto y el agua pasó por arriba acá. Está más alto el nivel que nuestro cordón de guardia que tenemos acá para que no salga. Toda esta zona donde se metió por debajo de esa línea del cordón de guardia va a salir el agua y va a erosionar. Esa es la cosa. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener claro de dónde a dónde. Entonces, si venimos esto así, en algún lugar, como vemos que se desprende la línea del agua respecto del IN, y podríamos hacer un pequeño talud para levantar. Entonces, compensamos. De vuelta, acá hacemos esto y seguimos levantando para que no se escape el agua. Hasta llegar a la zona final, que vamos a suponer que sea y que lleguemos bien hasta acá. Entonces así sabemos que no sale el agua. Ahora, si fuese un cauce o un bañado y le hacemos, imagínense ustedes, acá en Formosa, por ejemplo, la llanura siempre es más compleja para estas cosas. La ruta 28 que hace el embalse, la ruta 28. La ruta 28, no sé si ustedes conocen, hace de presa frontal. Es la que embalsa el agua de los desbordes del Pilcomayo para aprovecharla cuando hay escasez de agua. Y genera entonces, si esto que está acá en vez de ser un tabique, como veíamos recién, es una ruta que tiene un vertedero por donde pasa el agua de los picos, y para que pase tiene que provocar este aumento aquí. Y esto genera el efecto remanso hacia agua arriba, y que se iba unos cuantos kilómetros agua arriba, dentro de los 12 kilómetros se iba y por ahí recién estábamos en el final. Pero para eso, esto que está acá, lateralmente hacia los costados, inunda tierras, inunda campos,
Entonces, a la hora de que uno tiene que diseñar una obra de ese tipo para embalsar, tiene que tener en cuenta que le va a ocurrir este problema. Se va a levantar el agua y va a mojar tierra, va a mojar campo. Y si no se previó ese problema, hay conflictos legales. Entonces, desde el vamos, hay que ver hasta dónde se va a mojar para incluir en el costo de la obra, porque hay que indemnizar a esa gente, negociar con la gente para o darle nuevas tierras, mudarlo, etcétera, o se le paga. Es parte del costo de la obra. Si esto no se tiene en cuenta que va a mojar tierra, y va a haber un conflicto. Y si hay conflicto, después para la obra por culpa del conflicto. Y hasta que continúa de vuelta la obra, después de resolver, y puede pasar un buen tiempo. Entonces se encarece la obra porque se desfasa el, el día que debió empezar a producir la obra y no produce todavía porque no se resolvió un problema. Eso se debe resolver en la etapa de proyecto de la obra. O sea que esto que está acá en un canal es un problema de cordón, pero en un cauce natural puede ser un problema de inundación de campos. O sea, que tiene un costo en la obra que se está por ejecutar. Bueno, a ver qué más hay acá. Este ya es otro método. Este es el otro método que es integración directa. El que vimos nosotros es integración gráfica. Ahora después vamos a ver este otro tema. Ahora no tenemos tiempo porque hay que hacer la teoría que lleva al mismo tiempo de lo que gastamos para esta primera etapa y viene la otra y después hay otra más. Integración directa del flujo gradualmente variado. Entonces, si se interpretó este tema que acabamos de ver. Sí, profe. Sé que es complicado, quizás recordar. Yo lo que le puedo asegurar es que mientras esté yo, no me queda mucho tiempo tampoco, pero este tema se puede oscilar, es muy exacto este gráfico, se le puede dar a los que son libres, que nunca cursaron la materia. Y el que más se usa y es más rápido porque es más matemático, es el que recién le dije que va a ser de integración directa, que es más matemático y también da un resultado muy similar a esto que está acá. Es más, el siguiente ejercicio por el otro método la resolvemos para comparar y la diferencia es muy poca, 10 metros, una cosa así. No tiene sentido hacer por un proceso largo, pero como la teoría de la ecuación dinámica desemboca en esto y esto se resuelve así como lo hicimos como dice la teoría. Ahora vamos a hacer con las transformaciones matemáticas y lo vamos a tener que ver jueves recién. Nos queda muy poco tiempo, necesitamos, nos llevó 1 hora y 45. El otro puede llevar a lo mejor 1 hora y media. No tenemos ese tiempo. Pero lo claro que tienen que tener en esto es que el remanso acá no es solamente para hacer un lindo dibujo como termina acá, sino que tiene, si es canal, bueno, es por el tema del cordón de guardia, por el tema de la revancha. Pero si es una obra que hay que embalsar agua, hay que tener cuidado hasta dónde moja la tierra por culpa de eso. Si no se arma el conflicto, se para la obra, se encarece la obra y se desfasa el tiempo en la que la obra tenía que empezar a producir los resultados, los objetivos de la misma. Bueno, vamos a cortar acá la clase y vamos a seguir el jueves con el otro método. Le agradezco que estén ahí.
Bueno, profe. Nos vemos Gracias. el jueves. Bueno, profe. Gracias. Luego, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego.